¿Por qué vives en ansiedad constante sobre el futuro, desesperado por saber si Dios realmente va a responder tus peticiones, cuando Él tiene formas específicas de confirmar sobrenaturalmente que está obrando en tu favor y que lo que has estado pidiendo está en proceso de manifestación? ¿Por qué ignoras las señales claras que el Espíritu Santo te está enviando para confirmarte que tu oración ya fue escuchada y que la respuesta está en camino hacia ti? ¿Y si te dijera que la mayoría de cristianos están perdiendo las bendiciones que Dios ya preparó para ellos simplemente porque no saben reconocer las señales sobrenaturales que confirman que sus peticiones están siendo respondidas, confundiendo las confirmaciones divinas con coincidencias naturales o peor aún, confundiendo sus deseos carnales con la voluntad de Dios y esperando que Él bendiga caprichos que nunca estuvieron en su plan perfecto? Existe un secreto poderoso escondido en las Escrituras sobre cómo discernir cuáles de tus deseos vienen realmente de Dios versus cuáles son solo ambiciones carnales. Y más importante aún, cómo reconocer las señales específicas que Él envía para confirmarte que lo que pediste conforme a su voluntad ya está en camino. Hermano, hermana, durante más de 4 décadas ministrando la palabra de Dios, he sido testigo de miles de testimonios sobrenaturales de creyentes que aprendieron a discernir correctamente entre deseos santos que Dios quiere cumplir versus deseos carnales que Él sabiamente niega para su protección. He visto cómo personas que estaban esperando respuestas de Dios finalmente reconocieron las señales que Él había estado enviándoles durante meses, confirmando que sus peticiones ya estaban siendo procesadas en el reino espiritual y estaban a punto de manifestarse en el reino natural. Pero también he visto la tragedia de miles de cristianos que destruyeron sus vidas persiguiendo deseos carnales que nunca fueron voluntad de Dios, convencidos de que sentían paz sobre decisiones que los llevaron a divorcios devastadores, quiebras financieras y ruinas ministeriales. Han sido engañados por enseñanzas superficiales sobre decretar y declarar, que ignoran completamente la necesidad de discernir la voluntad perfecta de Dios antes de pedir cualquier cosa. Existe un misterio profundo en las Escrituras sobre cómo Dios confirma sobrenaturalmente cuando estás en alineación correcta con su voluntad y cómo puedes reconocer señales específicas de que lo que pediste, conforme a su plan, ya está siendo preparado para entregarte. Pero este discernimiento requiere madurez espiritual que distingue entre paz genuina del Espíritu Santo versus tranquilidad emocional, producida por decisiones que simplemente te hacen sentir cómodo carnalmente. La triste realidad es que muchos de ustedes están confundiendo sus deseos egoístas con revelación divina, sus ambiciones carnales con llamados espirituales y sus impulsos emocionales con dirección del Espíritu Santo. Como resultado, están orando fervientemente por cosas que Dios sabiamente está negándoles, porque ve las consecuencias devastadoras que esas cosas traerían a sus vidas, mientras ignoran las bendiciones genuinas que Él está preparando porque no coinciden con sus expectativas carnales. En los próximos minutos vas a descubrir cómo distinguir entre deseos que vienen de Dios, deseos que vienen de tu carne y deseos que vienen del enemigo disfrazados como buenos. Te voy a enseñar las 5 señales bíblicas genuinas que confirman que lo que pediste está alineado con la voluntad de Dios y está en proceso de manifestación. Aprenderás a discernir entre paz del Espíritu Santo, que confirma dirección correcta, versus tranquilidad emocional, que simplemente refleja tus preferencias personales. Descubrirás por qué algunos cristianos reciben confirmaciones claras de Dios, mientras otros viven en confusión constante. ¿Cuáles son los bloqueos espirituales que impiden que recibas confirmación divina?
y cómo purificar tus motivaciones para que tus deseos se alineen perfectamente con los propósitos de Dios. Te revelaré los errores devastadores que están causando que malinterpretes coincidencias naturales como confirmaciones divinas y cómo desarrollar discernimiento maduro que distingue señales genuinas de Dios de ilusiones carnales. Este mensaje llegó a tu vida porque Dios quiere enseñarte a discernir correctamente su voluntad para que no desperdicies años persiguiendo cosas que Él nunca te prometió, mientras pierdes las bendiciones genuinas que tiene preparadas específicamente para ti. Hay deseos santos en tu corazón que Él mismo plantó allí y quiere cumplir, pero necesitas aprender a distinguirlos de los deseos carnales que debes renunciar. Necesito que participes conmigo desde el principio, escribiendo en los comentarios la frase «Alinea mis deseos con tu voluntad», porque esta declaración de humildad posicionará tu corazón para recibir discernimiento genuino. Al escribir estas palabras, estás reconociendo que no todos tus deseos son santos y que necesitas la sabiduría de Dios para distinguir entre lo que quieres carnalmente versus lo que Él quiere darte divinamente. Dale me gusta a este video inmediatamente, porque esta simple acción permitirá que YouTube lleve este mensaje correctivo a miles de personas que están siendo engañadas por enseñanzas superficiales sobre manifestación y ley de atracción, disfrazadas como cristianismo, cuando la verdad bíblica requiere sometimiento completo a la voluntad soberana de Dios. Hermano querido, cuando decides suscribirte a este canal, estás tomando la misma decisión que tomó María cuando dijo, «Hágase conmigo conforme a tu palabra», sometiendo completamente sus propios deseos a la voluntad perfecta de Dios. Estás posicionando tu vida para recibir enseñanza continua sobre discernimiento genuino en lugar de conformarte con motivación superficial que ignora las verdades difíciles de las Escrituras. Es fundamental que escribas «Paz en Cristo» en los comentarios antes de continuar, porque necesito confirmar que tu espíritu está preparado para recibir corrección necesaria sobre este tema que ha sido tan distorsionado por enseñanzas populares, pero antibíblicas. Esta no es enseñanza para hacerte sentir bien sobre cualquier capricho que desees, sino revelación que te equipará para discernir la voluntad perfecta de Dios. Presta especial atención, porque la penúltima enseñanza de hoy contiene la clave que necesitas para distinguir entre deseos santos que Dios cumplirá versus deseos carnales que debes renunciar. Comenzamos ahora con este estudio que puede salvarte de años de frustración persiguiendo cosas que Dios nunca te prometió. La primera verdad fundamental que debes entender sobre tus deseos se encuentra en Salmo 37, versículo 4, donde David revela el secreto de cómo alinear tus deseos con la voluntad de Dios. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo es uno de los más malinterpretados en toda la Biblia. La mayoría de cristianos lo leen como si dijera, «Desea lo que quieras, y Dios te lo dará», cuando la verdad es exactamente lo opuesto. El versículo enseña que cuando te deleitas genuinamente en Jehová, tus deseos son transformados sobrenaturalmente hasta que quieres exactamente lo que Él quiere. Y entonces, naturalmente, recibes las peticiones de tu corazón, porque tu corazón desea lo que el corazón de Dios desea. La clave está en la primera parte que la mayoría ignora. Deleítate a sí mismo en Jehová. La palabra deleitar en el hebreo original significa ser suave, ser maleable, moldeable. Implica rendición completa donde permites que Dios moldee tus deseos hasta que reflejen sus propósitos perfectos en lugar de tus ambiciones carnales.
Pero aquí está el primer error devastador que cometen la mayoría de cristianos. Tienen deseos completamente formados por su carne, sus traumas, sus inseguridades o sus ambiciones egoístas. Luego leen este versículo y asumen que Dios está obligado a dárselos simplemente porque creen o porque decretan y declaran. Esta mentalidad convierte a Dios en un genio mágico que existe para servir tus caprichos en lugar del Señor soberano, al cual debes someter completamente tus deseos. Déjame enseñarte cómo distinguir entre tres tipos de deseos que luchan por dominar tu corazón. Primero, deseos divinos que Dios mismo planta en tu corazón, alineados perfectamente con su voluntad y propósito para tu vida. Segundo, deseos carnales que nacen de tu naturaleza no rendida, buscando gratificación, control, venganza o seguridad fuera de Dios. Tercero, deseos demoníacos que el enemigo planta sutilmente para desviarte de la voluntad perfecta de Dios hacia destrucción disfrazada como bendición. Los deseos divinos tienen 5 características distintivas. Primera, glorifican a Dios y benefician a otros, no solo a ti. Segunda, están alineados perfectamente con principios bíblicos claros. Tercera, producen paz profunda incluso cuando el camino es difícil. Cuarta, son confirmados por creyentes maduros cuando buscas consejo sabio. Quinta, permanecen consistentes a través del tiempo y la oración. No cambian constantemente según tus emociones. Los deseos carnales se reconocen por estas señales. Buscan principalmente tu beneficio personal sin considerar el reino de Dios. Violan o ignoran principios bíblicos claros. Producen agitación interna que justificas como fe. Son contradichos por creyentes maduros cuando buscas consejo honesto. Y cambian frecuentemente según tus circunstancias emocionales. Los deseos demoníacos son los más peligrosos porque vienen disfrazados como buenos, justos e incluso espirituales. El enemigo no te tienta con pecados obvios, sino con alternativas aparentemente buenas que te alejan sutilmente de lo mejor de Dios. Estos deseos frecuentemente incluyen suficiente verdad para parecer correctos, pero están diseñados para llevarte fuera del centro perfecto de la voluntad divina. Durante mis décadas de ministerio pastoral, he visto testimonios devastadores de cristianos sinceros que destruyeron sus vidas persiguiendo deseos que sentían correctos, pero que nunca fueron voluntad de Dios. Matrimonios con personas inconversas porque sentían que Dios les dijo que esa persona se convertiría. Inversiones financieras fraudulentas porque tuvieron paz sobre la decisión. Mudanzas a ciudades donde no había ninguna iglesia sana porque sintieron un llamado. Y abandono de responsabilidades claras porque Dios les dijo que hicieran algo diferente. Aquí viene la corrección que muchos necesitan escuchar. Si tu deseo viola principios bíblicos claros, no importa cuánta paz sientas, no importa cuántas confirmaciones creas haber recibido, no importa cuán fuertemente creas, ese deseo no es de Dios y perseguirlo traerá consecuencias devastadoras a tu vida. Dios nunca se contradice a sí mismo. Nunca te dirigirá hacia algo que contradice su palabra escrita. Permíteme darte instrucciones específicas para discernir la fuente de tus deseos. Primero, examina si tu deseo glorifica a Dios y beneficia a otros, o principalmente te beneficia a ti egoístamente. Segundo, compara tu deseo con principios bíblicos claros, no con versículos aislados sacados de contexto. Tercero, busca consejo de creyentes maduros espiritualmente que no te dirán solo lo que quieres escuchar. Cuarto, evalúa si tu deseo ha permanecido consistente durante meses de oración sincera o si cambia constantemente. Quinto, pregúntate honestamente si estarías dispuesto a renunciar a este deseo si Dios claramente te lo pidiera. La última pregunta es crucial.
Si tu respuesta es «no podría renunciar a esto», entonces ese deseo se ha convertido en un ídolo que está bloqueando tu capacidad de recibir lo mejor de Dios. Cualquier deseo que no estés dispuesto a soltar cuando Dios lo pida, ha tomado el lugar de Dios en tu corazón. Si en este momento sientes convicción del Espíritu Santo sobre deseos carnales que has estado persiguiendo como si fueran voluntad de Dios, escribe en los comentarios: «Suelto mis ídolos», porque necesito saber que hay corazones dispuestos a renunciar a ambiciones carnales para recibir los propósitos santos de Dios. La segunda revelación poderosa sobre reconocer señales de confirmación se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde Pablo enseña sobre la paz de Dios como señal de confirmación. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este pasaje revela la primera señal genuina de que tus peticiones están alineadas con la voluntad de Dios. Paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Esta no es tranquilidad emocional natural que sientes cuando las cosas van como quieres, sino paz divina que permanece firme incluso cuando las circunstancias son desafiantes y tu mente no puede comprender cómo Dios va a responder. Pero aquí está el error crítico que debo corregir. Muchos cristianos confunden paz del Espíritu Santo con ausencia de convicción. Creen que si no sienten culpa o incomodidad sobre una decisión, entonces tienen paz de Dios sobre ella. Esta confusión es extremadamente peligrosa porque una conciencia cauterizada no siente culpa sobre pecados a los cuales se ha acostumbrado. La paz genuina del Espíritu Santo tiene características específicas que la distinguen de tranquilidad carnal. Primera, coexiste con obediencia a principios bíblicos claros, nunca contradice las Escrituras. Segunda, permanece consistente a través del tiempo y la oración, no fluctúa según tus emociones. Tercera, es confirmada por testimonio de creyentes maduros cuando buscas consejo sabio. Cuarta, produce fruto del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paciencia, benignidad. Quinta, guarda tu corazón y pensamientos manteniéndolos enfocados en Cristo, no en tus deseos. La frase «guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos» es extremadamente significativa. La paz genuina de Dios funciona como guardia que protege tu mente de obsesionarse con tus deseos y mantiene tu corazón centrado en Cristo, en lugar de en lo que estás esperando recibir. Si tu paz te permite obsesionarte con tu petición, pensar constantemente en ella, planificar obsesivamente alrededor de ella, esa no es paz del Espíritu Santo, sino fijación carnal. Déjame enseñarte cómo reconocer paz genuina del Espíritu Santo como confirmación de que tu petición está alineada con la voluntad de Dios. Primero, presenta tu petición a Dios con acción de gracias genuina, no con exigencia o manipulación. Segundo, espera en oración durante varios días o semanas, evaluando si experimentas paz consistente o agitación interna. Tercero, examina si esta paz coexiste con obediencia a principios bíblicos o requiere que ignores convicciones espirituales. Cuarto, busca confirmación de creyentes maduros sobre si ven fruto del Espíritu en tu vida mientras persigues este deseo. Quinto, evalúa si esta paz te mantiene centrado en Cristo o te hace obsesionar sobre tu petición. Durante mis décadas de ministerio he observado que la paz genuina del Espíritu Santo frecuentemente viene acompañada de espera paciente, no de urgencia manipuladora.
Cuando tu deseo está alineado con la voluntad de Dios, puedes esperar tranquilamente su tiempo perfecto sin ansiedad, que te impulsa a forzar circunstancias. Pero cuando tu deseo es carnal, sentirás urgencia constante que te presiona a manipular situaciones para obtener lo que quieres inmediatamente. También he notado que muchos cristianos buscan paz sobre decisiones que ya tomaron carnalmente, en lugar de buscar la voluntad de Dios antes de decidir. Vienen a Dios con una decisión ya formada y buscan que Él la bendiga, en lugar de venir con corazón abierto preguntando genuinamente qué quiere Él. Esta actitud manipuladora bloquea la capacidad de recibir paz genuina como confirmación. La paz de Dios también debe ser distinguida de resignación derrotista. Algunas personas confunden rendirse a circunstancias negativas con tener paz sobre ellas. La paz genuina del Espíritu Santo es activa y esperanzada, no pasiva y derrotada. Te da confianza de que Dios está obrando incluso cuando no ves evidencia externa, versus resignación que acepta derrota sin esperanza de intervención divina. Si estás comprometido a buscar paz genuina del Espíritu Santo como confirmación de tus peticiones, en lugar de conformarte con tranquilidad emocional sobre decisiones carnales, escribe en los comentarios: «Busco tu paz genuina, porque necesito saber que hay corazones dispuestos a someterse a la voluntad de Dios, incluso cuando contradice sus preferencias personales». La tercera verdad transformadora sobre señales de confirmación se encuentra en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 9, donde Pablo describe una señal específica de que Dios está obrando, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Este versículo revela la segunda señal genuina de que tus peticiones están alineadas con la voluntad de Dios. Puertas sobrenaturalmente abiertas que ningún hombre puede cerrar. Cuando Dios quiere que entres en algo, Él abre puertas específicas de oportunidad que requieren su intervención sobrenatural, no solo tu esfuerzo humano. Pero nota algo crucial. Pablo dice que la puerta abierta vino con muchos adversarios. Esto destruye completamente la enseñanza popular de que si algo es voluntad de Dios, será fácil y sin resistencia. La verdad bíblica es exactamente lo opuesto. Cuando Dios abre puertas genuinas, frecuentemente viene con oposición aumentada del enemigo que reconoce la amenaza espiritual que representas. Aquí está la corrección necesaria. Muchos cristianos interpretan cualquier obstáculo como puerta cerrada y renuncian prematuramente a cosas que Dios quería que persiguieran con fe persistente. Confunden resistencia espiritual que deben vencer con dirección divina de no proceder. Como resultado, abandonan exactamente en el momento que estaban a punto de experimentar el avance sobrenatural. Déjame enseñarte cómo distinguir entre puertas sobrenaturalmente abiertas por Dios versus oportunidades carnales creadas por manipulación humana. Primero, puertas divinas requieren intervención sobrenatural para abrirse, no solo networking y conexiones humanas. Segundo, puertas divinas permanecen abiertas incluso cuando enfrentas oposición, mientras que oportunidades carnales se cierran fácilmente ante obstáculos. Tercero, puertas divinas están alineadas con tus dones espirituales y llamado no solo con tus ambiciones personales. Cuarto, puertas divinas glorifican a Dios y bendicen a otros, no solo te benefician egoístamente. Quinto, puertas divinas son confirmadas por creyentes maduros que reconocen el propósito de Dios en la oportunidad. También necesitas distinguir entre puertas cerradas por Dios versus puertas temporalmente bloqueadas por el enemigo. Cuando Dios cierra una puerta, generalmente abre otra alternativa mejor simultáneamente. Cuando el enemigo bloquea una puerta que Dios abrió,
No hay alternativas claras porque su objetivo es frustrar completamente el propósito divino, no dirigirte hacia algo mejor. Las puertas cerradas por Dios también vienen con paz interna sobre no proceder, mientras que puertas bloqueadas por el enemigo vienen con frustración que debe ser vencida con oración persistente y guerra espiritual. El discernimiento maduro es esencial para saber cuándo aceptar una puerta cerrada versus cuándo pelear espiritualmente por una puerta que el enemigo está bloqueando ilegalmente. Durante mis décadas de ministerio, he visto testimonios sobrenaturales de creyentes que perseveraron a través de oposición intensa porque reconocieron que la puerta había sido abierta por Dios y la resistencia venía del enemigo. Su perseverancia resultó en ministerios poderosos, matrimonios bendecidos, negocios prósperos y oportunidades extraordinarias que hubieran perdido si hubieran interpretado la resistencia como puerta cerrada. También he visto tragedias de cristianos que forzaron puertas que Dios había cerrado sabiamente porque no podían aceptar que su deseo no era su voluntad. Usaron conexiones humanas, manipulación y persistencia carnal para abrir puertas que debieron haber permanecido cerradas, resultando en matrimonios destructivos, sociedades fraudulentas, mudanzas desastrosas y decisiones que devastaron sus vidas. La señal de puertas abiertas también debe venir acompañada de provisión divina. Cuando Dios abre una puerta genuina, Él provee recursos, personas, sabiduría y circunstancias necesarias para atravesar esa puerta exitosamente. Si tienes que endeudarte irresponsablemente, comprometer principios bíblicos o manipular personas para atravesar una puerta, probablemente no fue abierta por Dios. En los comentarios, escribe el nombre de una puerta que has estado esperando que se abra, porque quiero orar específicamente que Dios te dé discernimiento sobre si es puerta divina que debes perseguir con fe o puerta carnal que debes renunciar completamente. La cuarta verdad crucial sobre señales de confirmación se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 20 al 22, donde Juan enseña sobre el testimonio interno del Espíritu Santo. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este pasaje revela la tercera señal genuina de que tus peticiones están alineadas con la voluntad de Dios. Testimonio interno del Espíritu Santo donde tu corazón no te reprende sobre lo que estás pidiendo. Cuando tu petición está alineada con la voluntad divina y estás viviendo en obediencia, experimentas confianza interna que proviene del testimonio del Espíritu Santo, confirmando que estás en el camino correcto. Pero nota la condición crucial que Juan establece, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El testimonio interno positivo del Espíritu Santo solo viene cuando estás viviendo en obediencia genuina. Si hay áreas de desobediencia en tu vida, tu corazón te reprenderá correctamente y no tendrás confianza genuina en tus peticiones. Aquí está el error que debo confrontar. Muchos cristianos esperan recibir confirmación del Espíritu Santo sobre sus peticiones, mientras viven en desobediencia en otras áreas de sus vidas. Quieren que Dios les confirme el esposo perfecto mientras están viviendo en fornicación. Quieren confirmación sobre prosperidad financiera mientras están robando a Dios en diezmos y ofrendas. Quieren dirección sobre ministerio mientras están en rebelión contra autoridades que Dios estableció. Esta inconsistencia bloquea completamente el testimonio interno del Espíritu Santo. Dios no puede confirmar tus peticiones selectivas mientras ignoras su señorío en otras áreas.
El testimonio interno genuino requiere obediencia integral, no selectiva. Déjame enseñarte cómo cultivar sensibilidad al testimonio interno del Espíritu Santo. Primero, mantén tu conciencia limpia a través de confesión rápida de cualquier pecado que el Espíritu Santo te señale. Segundo, vive en obediencia constante a principios bíblicos claros, no solo cuando te conviene. Tercero, desarrolla intimidad con Dios a través de adoración genuina y oración profunda. Cuarto, lee y medita en las Escrituras diariamente para renovar tu mente. Quinto, practica discernimiento comenzando con decisiones menores y evaluando la precisión del testimonio interno. El testimonio interno también debe ser distinguido de justificación carnal. Tu carne puede producir paz sobre decisiones incorrectas simplemente racionalizando argumentos que justifican lo que quieres. El testimonio genuino del Espíritu Santo viene acompañado de convicción sobre santidad y deseo de agradar a Dios, no solo de ausencia de culpa. Durante mis décadas de ministerio, he observado que el testimonio interno más claro viene a creyentes que mantienen vidas de oración consistente, obediencia radical y comunión íntima con Dios. Su sensibilidad espiritual es tan afilada que pueden reconocer inmediatamente cuando el Espíritu Santo confirma o corrige sus peticiones. También he notado que muchos cristianos buscan testimonio interno sobre peticiones específicas sin consultar primero las Escrituras. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra escrita de Dios. Si tu testimonio interno te está dirigiendo hacia algo que contradice principios bíblicos claros, ese testimonio no viene del Espíritu Santo, sino de tu carne o del enemigo. El testimonio interno genuino también produce humildad y dependencia de Dios, no arrogancia espiritual. Cuando el Espíritu Santo confirma tus peticiones, te hace más consciente de tu necesidad de Él, no más confiado en tu propia espiritualidad. Si estás comprometido a vivir en obediencia integral para poder recibir testimonio interno genuino del Espíritu Santo, escribe en los comentarios: obedezco completamente, porque necesito saber que hay corazones dispuestos a someter todas las áreas de sus vidas al señorío de Cristo. La quinta verdad poderosa sobre señales de confirmación se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, donde Pablo enseña sobre provisión divina como señal de confirmación. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Este versículo revela la cuarta señal genuina de que tus peticiones están alineadas con la voluntad de Dios. Provisión anticipada sobrenatural. Cuando Dios está preparando algo para ti, Él comienza a proveer sobrenaturalmente los recursos, conexiones, sabiduría y circunstancias necesarias antes de que llegue la bendición completa. Pero necesito corregir un error peligroso. Provisión divina no significa que Dios te endeudará irresponsablemente o te hará comprometer principios bíblicos para obtener recursos. Algunos cristianos interpretan oportunidades de deuda como provisión de Dios, cuando en realidad es tentación para vivir fuera de sus medios y comprometer su testimonio. Déjame enseñarte cómo reconocer provisión genuina de Dios versus oportunidades carnales. Primera, provisión divina viene sin comprometer principios bíblicos sobre mayordomía financiera, integridad o dependencia de Dios. Segunda, provisión divina frecuentemente viene de fuentes inesperadas que solo Dios pudo haber orquestado. Tercera, provisión divina es suficiente para la necesidad, pero frecuentemente requiere administración sabia, no exceso que fomenta irresponsabilidad. Cuarta, provisión divina viene en el tiempo perfecto de Dios, no necesariamente cuando tú la demandas. Quinta,
Provisión divina produce gratitud y generosidad, no avaricia y acumulación egoísta. La provisión anticipada también incluye preparación divina. Cuando Dios está preparando algo para ti, Él comienza a equiparte con sabiduría, habilidades, conexiones y carácter necesarios antes de que llegue la oportunidad completa. Si Dios está preparando un ministerio para ti, te dará oportunidades de servir en áreas menores primero. Si está preparando un negocio, te dará sabiduría y experiencia a través de trabajos previos. Si está preparando un matrimonio, te preparará espiritualmente a través de temporadas de soledad que desarrollan madurez. Durante mis décadas de ministerio, he visto cómo Dios provee sobrenaturalmente cuando sus hijos caminan en obediencia y buscan primero su reino. He documentado testimonios de provisión milagrosa que llegó exactamente cuando se necesitaba, de fuentes completamente inesperadas, en maneras que solo Dios pudo haber orquestado. Pero también he visto la tragedia de cristianos que interpretaron oportunidades de deuda como provisión de Dios y terminaron en bancarrota financiera y testimonio arruinado. Confundieron disponibilidad de crédito con bendición divina, cuando Dios estaba probando su contentamiento y mayordomía. La provisión de Dios también debe ser distinguida de provisión que requiere compromiso. Si para obtener provisión debes comprometer tu integridad, tu tiempo con familia, tu salud física o tus convicciones espirituales, esa no es provisión de Dios, sino trampa del enemigo. Si estás esperando provisión divina para algo específico, escribe en los comentarios tu edad porque quiero orar específicamente por cada generación representada aquí, que Dios provea sobrenaturalmente conforme a su voluntad perfecta. La sexta y penúltima revelación que completará tu entendimiento sobre señales de confirmación se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 31, donde el profeta enseña sobre renovación de fuerzas como señal de confirmación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje revela la quinta señal genuina de que tus peticiones están alineadas con la voluntad de Dios y están en proceso de manifestación. Renovación sobrenatural de fuerzas durante la espera. Cuando estás esperando algo que Dios realmente prometió, Él te da fuerzas sobrenaturales para perseverar pacientemente, no agotamiento que te hace renunciar prematuramente. La palabra esperan en el hebreo original significa esperar con expectativa, aguardar pacientemente, tener esperanza confiada. No es pasividad derrotista, sino expectativa activa que confía en el tiempo perfecto de Dios. Esta espera genuina produce renovación de fuerzas, no desgaste emocional. Pero aquí está la corrección final que necesitas. Si lo que estás esperando te está produciendo agotamiento emocional constante, ansiedad crónica, desesperación creciente y tentación de manipular circunstancias para forzar resultados, probablemente no es algo que Dios prometió o no estás esperando correctamente en su tiempo. Déjame enseñarte cómo distinguir entre espera genuina en el Señor versus frustración carnal. Primera, espera genuina produce paz creciente conforme pasas tiempo en oración, mientras frustración carnal produce ansiedad aumentada. Segunda, espera genuina fortalece tu fe y tu carácter, mientras frustración carnal te debilita espiritualmente. Tercera, espera genuina te mantiene enfocado en Dios, mientras frustración carnal te obsesiona con tu petición. Cuarta, espera genuina produce gratitud por lo que ya tienes, mientras frustración carnal produce queja constante. Quinta, espera genuina te permite servir a otros mientras esperas, mientras frustración carnal te hace egocéntrico y amargado.
La renovación de fuerzas también incluye gozo sobrenatural durante la espera. Cuando estás esperando algo que Dios realmente prometió, puedes tener gozo genuino incluso antes de ver la manifestación completa, porque confías en su fidelidad. Pero cuando estás persiguiendo algo carnal, no hay gozo real hasta que lo obtienes. Y frecuentemente el gozo desaparece rápidamente después, porque no satisface profundamente. Durante mis décadas de ministerio, he observado que la espera genuina en el Señor produce madurez espiritual, paciencia, carácter, esperanza y fe fortalecida. Pero la frustración carnal produce amargura, impaciencia, carácter deteriorado, desesperanza e incredulidad. La espera también es parte del proceso de preparación. Dios frecuentemente te hace esperar no porque esté retrasando la bendición arbitrariamente, sino porque está preparándote para manejar correctamente lo que vas a recibir. La espera desarrolla carácter, dependencia y humildad necesarias para sostener la bendición cuando llegue. Si estás en temporada de espera, escribe en los comentarios: espero en tu tiempo perfecto, porque necesito saber que hay corazones dispuestos a confiar en el timing divino en lugar de exigir gratificación inmediata. Hermano querido, hermana preciosa, mi corazón está lleno de esperanza al saber que has permanecido fielmente durante toda esta enseñanza transformadora sobre cómo discernir correctamente la voluntad de Dios y reconocer señales genuinas de confirmación. El hecho de que estés aquí demuestra que Dios está obrando en tu vida para equiparte con discernimiento maduro. Durante estos minutos preciosos, hemos descubierto verdades cruciales sobre distinguir entre deseos divinos versus carnales, reconocer paz genuina del Espíritu Santo versus tranquilidad emocional, discernir puertas abiertas por Dios versus oportunidades carnales, cultivar sensibilidad al testimonio interno del Espíritu Santo, reconocer provisión divina genuina y esperar en el Señor con renovación de fuerzas. Necesito que escribas tu nombre completo en los comentarios, porque durante los próximos 30 días voy a presentarte específicamente delante del trono de la gracia, orando que Dios te dé discernimiento sobrenatural para reconocer sus señales de confirmación y sabiduría para distinguir sus deseos de tus ambiciones carnales. También es crucial que compartas este video inmediatamente, porque hay personas en tus contactos que están siendo engañadas por enseñanzas superficiales sobre manifestación y necesitan esta corrección bíblica urgentemente. Si no estás suscrito, tu suscripción es tu declaración de que quieres verdad bíblica sólida en lugar de motivación superficial que ignora la soberanía de Dios. Ahora hago esta oración final. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pido que des discernimiento sobrenatural a cada persona representada aquí. Enséñales a distinguir entre deseos tuyos versus carnales. Dales paz genuina como confirmación. Abre puertas que ningún hombre pueda cerrar para tus propósitos. Dales testimonio interno claro del Espíritu Santo. Provee sobrenaturalmente conforme a tu voluntad. Renueva sus fuerzas mientras esperan en ti. Declaro que todo deseo carnal es renunciado. Declaro que todo deseo santo será cumplido en tu tiempo perfecto. Declaro que tu voluntad se cumplirá completamente en cada vida. En el nombre victorioso de Jesús, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Celestial y la dirección del Espíritu Santo te guíen a la voluntad perfecta de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente cumpliendo sus propósitos santos en tu vida.